¿Cuántas personas en México están encarceladas sin haber cometido un delito? Dado el nivel de impunidad en nuestro país y de acuerdo con la EMPOL 2021, de las personas privadas de su libertad, el 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas, 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas, ya que no todas fueron interrogadas, el 42% fue golpeada para echarse la culpa de lo que lo acusaba, y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, el 24% pasó más de 2 años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que las personas en prisión, solo el 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor o un abogado privado. De acuerdo con estas cifras, podemos concluir que nuestro sistema penal permite que un gran número de personas inocentes estén en la cárcel. Este caso ocurrió en el año 2013. Gira en torno a una persona, Alan, además de su hermana Jocelyn y su grupo de amigos de ese entonces, Iván, Ricardo y Manuel. Este suceso ocurrió cuando se le festejaba el cumpleaños a Ricardo. Esa noche Iván contrató a unas chicas para pasar el rato y disfrutar, dejando de lado el plan que había organizado con Alan y Manuel. Tiempo después, Alan llega a la fiesta, donde se le iba a festejar a Ricardo, pero él ni Iván estaban ahí, así que decide llamar a Iván y preguntarle dónde está y que habían quedado en algo. Iván junto a Ricardo y las chicas llegan a la fiesta en un Mustang. Iván solo deja a Ricardo, ya que tiene que ir a dejar a las chicas que contrataron. A la mañana siguiente, Iván regresó a platicar con los chicos y decide invitarlos a desayunar carnitas por lo que pasó la noche anterior. Cuando llegaron al lugar donde iban a desayunar, aún no estaba el puesto, y en lo que se colocaba, irían a comprar unos jugos. En ese momento llegan patrullas y la marina, preguntando quién es el dueño del auto, así que Iván responde que el auto es suyo. Los oficiales piden que abran la cajuela del auto, inspeccionan el interior de la cajuela y encuentran un arma, siendo un AK-45 con 48 cartuchos. Los detienen y los llevan sin dirección alguna hasta que alguno de los tres hable, y al no tener respuesta se los llevan al MP, avisando a sus familiares. Todos los familiares se dirigieron al MP, preguntando qué fue lo que pasó. Entonces, llega el papá de Iván, diciendo que todo iba a estar bien y que iban a salir los tres. Para sacarlos, se les pedía una fianza de 100,000 pesos por cada uno. El padre le comenta a los familiares que los ayudará, pero quedarían endeudados con él. El trato de sacarlos solo funcionaría si 2 de ellos salen de inmediato, y uno se quedaría saliendo al día siguiente, juntando 300,000 pesos. Alan y Ricardo hablan con Iván, mencionando que él se debería de quedar, ya que solamente él sabría lo que había pasado, además de ser el dueño del carro, tratándolo de convencer de que su papá es abogado y lo sacaría de ahí. El papá de Iván se niega a que su hijo sea el que se quede, quedando como opción Alan y Ricardo. Así que ellos tenían que ponerse de acuerdo en quién de los dos salía. Alan habla con Ricardo y toma la decisión de quedarse, con la condición de que lo sacarían al día siguiente, contando con 12 horas para juntar el dinero. Horas después, Manuel le marca a Jocelyn. Ella reacciona molesta, porque no estuvo al tanto de la situación de sus amigos. Manuel le dice que se calle y escuche. Él estaba con los dueños del arma, y se tenía que dirigir a un lugar para explicarle acerca de lo que está sucediendo. Citan a Jocelyn en un Oxxo conocido de la zona. Ella, al llegar al lugar, se encuentra una camioneta Suburban, con un hombre trajeado y 6 personas más. Este hombre le menciona que el que se quedó fue su hermano, y que le ayudaría si negociaba el arma por 150,000 pesos. Al día siguiente, el abogado del hombre trajeado le marca a Jocelyn, comentando que tiene 17 minutos para llegar a los juzgados generales de Naucalpan y solicitar una duplicidad de término. Ella se dirige de inmediato hacia los juzgados en Unzuru y llega a detener el juicio, solicitando la duplicidad de término.
El abogado que le habían asignado a Alan saca a Jocelyn del juzgado y habla con ella sobre la situación de su hermano. Le menciona que a él y a sus amigos les hicieron firmar una declaración falsa y Jocelyn pide ver a Alan, logrando verlo. Alan se encontraba encadenado y ya con el uniforme de reo, y Jocelyn le habla a Alan. Entablan una conversación y ella le dice: aunque sea lo último que haga, te voy a sacar de aquí, juntando sus manos a través de una reja. Le informan que la duplicidad de término fue aceptada, y contaban con 48 horas para demostrar la inocencia de su hermano. Un par de días después se llevan a Alan hacia Barrientos, ya que la duplicidad de término no fue suficiente. Mi nombre es Alan Guillermo Ramos Gama y tengo 31 años. Ok. Bueno, ahora nos puede describir la diferencia sentimental que tuvo aquella vez que lo atraparon y cuando lo dejaron libre. Pues en los dos puntos fue un sentimiento muy extraño. De hecho, sentimientos que no había experimentado, hubo sentimientos encontrados por medio. Y pues obviamente es evidente que cuando me dio mi libertad, que tanto lo esperaba, pues fue un momento de alegría. Y en el momento en que me detuvieron y que me pasó este problema, pues un momento de miedo, de enojo, de frustración, pues fueron sentimientos como malos. En cuestión de cuando salen, pues fueron sentimientos buenos. Y pues puedo decir que hasta ahorita uno de los días que he sentido un sentimiento de alegría y de emoción más grandes hasta ahorita en mi vida. ¿Ha cambiado su perspectiva de la amistad ante esta experiencia? Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque principalmente cuando me sucedió esto, supuestamente eran mis amigos. De hecho, teníamos como un lema que nosotros no éramos amigos, éramos hermanos. Crecimos juntos y al momento de su traición, porque literalmente para mí fue una traición, que no cumplieron su palabra y principalmente me abandonaron y me querían hundir. Y digo, si eso te lo hace un amigo, ¿qué esperas de una persona que es una enemiga, ¿no? Entonces, pues, a raíz de ahí, a la fecha, pues, no creo en la amistad. Creo en conocidos, o sea, sí salgo con gente, con amigos, bueno, conocidos más que nada. O como lo diría yo vulgarmente, cuates de borrachera, pero nada más. Pero ya confiar en alguien, no, es muy difícil para mí. Si tuviera frente a esas personas responsables del delito, ¿qué les diría? Sí lo he pensado, no les diría nada. De hecho, lamentablemente donde vivimos es un lugar pequeño y ellos siguen viviendo ahí, principalmente con el que pasé el problema que fue el causante de todo esto. Entonces, pues las veces que lo he pensado, siempre he pensado en, si lo veo, pues darme la vuelta. Y no por miedo, obviamente, porque aquí el que tiene que levantar la cara soy yo, y el que tendría que esconderse, agacharse es él, ¿no? Pero simplemente porque yo creo mucho en Dios, entonces pues siempre he dicho, se lo dejo a él. Creo en el karma también, no le deseo el mal, siempre lo he dicho que eso que pasé no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero pues la justicia divina, y así fue totalmente ante mí, bueno, ante mi situación y ante mi vida siempre ha habido justicia divina. Y en este caso, este gran problema que pasé, pues así fue. Entonces creo que si en su momento no se hizo nada, pues mucho menos ahorita, porque aparte siento que expongo a mi familia. ¿Usted creyó que su familia lo había abandonado? No, jamás, no, nunca. Desde el primer día que me pasó esto, yo sé la familia que tengo. De hecho, también nosotros tenemos un lema que nosotros podemos estar mal, pero ante cualquier situación, contra cualquier gente, adversidad, persona, de todo tipo, siempre nos unimos. De hecho, nos hacemos llamar como la familia Muero. Somos muy unidos y nunca dudé en eso. ¿Por cuántos juicios pasó? Híjole, te mentiría, no tengo exactamente, porque como comentaba hace rato, bueno, principalmente la maestra que es mi hermana, he tratado de olvidarlo,
Esto me sirvió de experiencia, nunca lo voy a olvidar, siempre voy a llevarlo, tanto en mi mente, en todos los aspectos, pero trato de ya no recordarlo. Entonces, pues algo que he trabajado es en eso, no recordar. Y aparte, la verdad no me acuerdo, sí sufro un poquito de retención y no me acuerdo, no recuerdo con exactitud, pero yo con unos aproximadamente entre 7, 8, o 8 y 10. Okay. Sí, fueron bastante. ¿Confías o volverías a confiar en un amigo? No, porque independientemente de esa situación, posteriormente después de que salí del penal, me han pasado situaciones con personas que también creí que eran amigos y me pagaron igual mal, entonces cada vez he confirmado más que los amigos no existen. ¿Qué sentiste al momento de escuchar que tú no saldrías? Pues lo que pasa es que yo sabía, o sea, de hecho yo fui el que acepté que fuera así la situación, precisamente porque yo quería mucho a mis amigos y yo fui el que autoricé. De hecho ese día se preguntó y al último yo dije tal cual, literalmente yo dije que yo me quedaba, por proteger a otro amigo que por simple apariencia o físicamente era gordito, grandote, o sea, no sé, quise protegerlo a pesar de que él era más alto que yo, más tosco en su complexión y de hecho pues yo estaba consciente de lo que había dicho y sabía que yo me iba a quedar. En este momento, ¿cómo te encuentras emocionalmente? Pues a pesar de que ya no recuerdo bien si ya pasaron 8 o 9 años, todavía me afecta. Hay momentos en mi vida como todos que hay, que entras como en depresión o como vulgarmente dicen, hay bajones, entonces todavía me llega a pegar precisamente por esa cuestión de que luego me siento solo, pero también por el otro lado sé que así es la vida y que pues la vida tiene que seguir, pero sí hay veces que, bueno, en cuestión de tu pregunta, pues hay veces que sí me afecta y todavía tengo como ese tipo de pensamientos de esa situación que pasé y principalmente secuelas, o sea, sí todavía me llega a pegar, por decirlo así. ¿Actualmente te es difícil conseguir algún trabajo? No, como salí absuelto, o sea, de hecho, absuelto significa que no, que salí libre bajo ninguna, ¿cómo poder decirlo para que me entiendan? Comprobé mi inocencia y al comprobar mi inocencia, pues obviamente pude sacar licencia, INE, todo, entonces no tengo problema porque no tengo antecedentes penales. ¿Viviste algún hecho traumático? Sí, muchos, pues es que la cárcel es cárcel, entonces, es más, allá adentro hay como un tipo lema, unas palabras que hay diferentes tipos de celdas, hay unas, pues por decirlo de alguna manera para que me entiendan más de lujo, hablando de lujo es este tipo de piso, cortinas bonitas en los camarotes, catarratas que les llaman, baño, una taza de baño, porque realmente ahí es una letrina que es un hoyo en el piso. Entonces en la que yo estuve afortunadamente y principalmente gracias a mi familia que me apoyaron porque se paga una renta semanal, pues no pasé muchas situaciones, pero bueno, y en cuestión del lema que les decía que decían, aunque la jaula sea de oro no deja de ser jaula, yo estuve en una buena celda, pero pues finalmente estaba encerrado y era la misma cárcel. Entonces independientemente de la celda, podía andar en los pasillos, en el patio y pues ves situaciones, tanto alguien que se pica, alguien que se quiere ahorcar, que se intentó ahorcar o alguien que se ahorcó y murió, pues droga, todo tipo de maldad, lo que puedes ver aquí afuera, pero no tan común, allá adentro lo ves muy normal, en cierta forma muy normal porque pues es una cárcel y es muy pequeño el lugar y hay mucho roce, entonces pues sí pasó varias situaciones que en mi vida me hubiera imaginado. ¿Usted tuvo algún trato distinto después de salir de Barrientos? Principalmente podría casi asegurar que la primera semana, por cuestión, reitero, que donde vivimos es un lugar pequeño y se conocen, no todos con todos porque sería una exageración, pero la mayoría oriundos del pueblo de donde somos, pues sí se conocen. Entonces, conozco a mucha gente y me conoce obviamente mucha gente, tanto por mis padres, por mi hermana y por mí.
Entonces, recién que salí, pues sí hubo gente que me veía y se daba la vuelta y hacía el típico que no me veía por no saludarme, por miedo, por pues diferentes situaciones que solo ellos sabrán, pero principalmente yo me baso a eso, que yo creo era miedo, porque normalmente dices, ay, él estuvo en la cárcel y les da miedo porque luego te piensan que pues, es por secuestrador, violador, ratero, no saben ni tu situación y simplemente pues, te juzgan. Entonces yo creo la primera semana sí me tocó encontrar gente que se daba la vuelta, que hacía que no me veía o simplemente no me hablaba, pero después de ahí pues yo creo también en cierta forma va a sonar raro, pero muchas veces también te sirve en cierta forma para bien, porque gente que a lo mejor normalmente se podía meter contigo también la piensa 2 veces para meterse contigo. ¿Cree que fue justa la decisión que tomó el papá de tu amigo al liberar a su propio hijo, que realmente fue el responsable, en vez de sacar a un inocente? No, claro que no, pues desde el principio cuando entró su papá, él nos preguntó que quién se iba a quedar y como 2 o 3 veces lo dejamos que su hijo hablara, que en este caso, bueno, se llama Jorge, el hijo, y de hecho yo principalmente yo le dije, habla, y se volvió, nos decía su papá, voy a irme, retirarme y vuelvo a regresar a la celda, que era la galera, decía, y iba a decir quién se va a quedar, y así pasó como 3 o 4 veces y nunca habló. Fue de ahí cuando decidí pues decirle a mi otro amigo, bueno, sí, otro amigo que era Ricardo, que pues él no iba a hablar y que mejor decidiéramos entre él y yo, porque aparte el señor ya se había percatado y en una de esas que entró pues nos dijo, aquí lo que no están entendiendo es que así tal cual textualmente con esas palabras nos dijo que si aquí no estábamos entendiendo, a Ricardo y a mí nos dijo que él estaba ahí por su hijo Jorge y que el que iba a sacar era él, entonces que nos pusiéramos de acuerdo, en pocas palabras que nos echáramos la bolita entre Ricardo y yo. Entonces sobre tu pregunta, pues no sé, es más que obvio y cualquiera que escuchara la historia sabría que lo que hizo el señor no es de valores, no era lo justo. Por el otro lado lo entiendo porque es su hijo, pero finalmente aquí el que pues traía el arma y el vehículo y hablando de todo el culpable era su hijo. Entonces pues lo que hizo el señor pues todo totalmente mal. ¿Cómo era el lugar donde dormías? Pues era una celda, yo creo como de 6 por 3, no, 6 por 2, de 6 metros y 2 metros de ancho, donde en medio hay un pasillo, literal está la reja, y entras y abajo, al ras del piso, hay catarratas, les llaman, que son huecos, donde ahí yo dormí mucho tiempo. De hecho fue de donde nunca me moví, porque cuando yo entré no había camarotes. Los camarotes es de ahí, son 2 pisos hacia arriba, o sea, el de abajo es catarrata, después el segundo y el tercero son camarotes. Los de arriba obviamente son más cómodos, pero cuando yo entré no había disponibles camarotes, y posteriormente me quise esperar porque pues yo tenía fe que se me iba a hacer justicia, ¿no? Entonces pues son literal un cachito donde es un colchón que te mete tu familia, y son planchas de cemento, y pues tienen cortinas y tú las recorres para entrar o salir, y ahí acomodas tus cosas como puedes. Puedes poner una repisita o bueno, en mi caso ya había una. Yo ahí acomodaba desde mi ropa, en mi calzado y cosas que me metía mi familia de afuera, como refresco, agua, botana, pan, o sea, y todo lo tenía ahí, pues sí, acomodado, en cierta forma, que no me estorbara para yo dormir. ¿Cómo logró tener el poder mental para poder haber resistido tanto ahí dentro de la cárcel, aún siendo inocente? Pues te soy sincero, no, hay veces que ni yo sé. Había días que perdía la calma, sí, la tranquilidad. A mí me ayudó mucho que me enfoqué allá adentro, o te enfocas en el ejercicio o te enfocas en las drogas. Entonces,
pues yo me enfoqué mucho en el ejercicio. De hecho, del tiempo que yo estuve, que fueron 10 meses, casi los 11, 8 meses estuve haciendo gimnasio. Ahí dentro el ejercicio que puedes hacer es gimnasio, porque hay como tal gimnasio de pesas, y hay barras. Entonces también hay cancha de frontón, de fútbol, y es de lo que te puedes entretener un poco, y hay un pequeño espacio para correr que es muy chico. A mí siempre me ha gustado correr y me gusta el gimnasio. Entonces pues me enfoqué mucho en el gimnasio. Eso siento que me ayudó mucho, y pues acercarme mucho a Dios, hacer mucha oración. Y pues mi familia, escuchar a mi familia y saber que tenía una familia que se estaba moviendo. Entonces simplemente pues fue, pues sí, mucha psicología en cuestión hacia mí mismo de tener la fe y darme ánimos a que pues me iba a ir libre. Entonces pues sí fue muy complicado, pero pues reitero, o sea, no sé ni cómo lo logré, pero pues lo logré. Durante el transcurso del suceso, ¿cuál fue el momento que más le marcó su vida y cómo se siente ahora que lo está recordando? Durante el suceso del día que más me marcó mi vida, pues tanto cuando me ingresaron al penal, o sea, para ser exacto, el día que por primera vez, y espero que sea la última que pisé el penal, y el día que me dieron mi libertad. ¿Y qué me dijiste el último, perdón? ¿Cómo se siente ahora de que lo está recordando? Pues sí, siempre que llega a salir el tema, ya sea conocidos, mi misma familia, sí me pega un poco. Es algo que no he podido hasta la fecha controlar, porque me hace recordar cosas que he querido olvidar y que hasta ahorita me doy cuenta que no he olvidado. Pero obviamente conforme ha pasado el tiempo, en este caso los años, sí ya es más tranquilo, pero hasta la fecha sí me sigue afectando. Me sigue afectando, pues sí, moralmente, porque precisamente como ahorita estoy hablando, pero me hace regresar a escenas que viví, a cosas que pasé y a sentimientos que tuve en ese momento. Entonces sí me afecta hasta la fecha, pero creo que ya no tanto como antes, porque para ser franco con ustedes, yo creo sería recién que me habría pasado eso, y pues sí se me saldrían las lágrimas, pero pues yo ahorita estoy tranquilo, porque de algo estoy seguro, es que las cosas pasan por algo y que Dios nunca se equivoca, y sé que por algo me pasó esa situación y lo he sabido pues afrontar. ¿Qué consejo le daría usted a través de su experiencia a las personas que ahora mismo están viviendo estas problemáticas? Pues en cuestión de mi situación, diría que simplemente que si son inocentes, que la fe y la esperanza muere al último, y que existe la justicia divina, y también que Dios nunca se equivoca, y que por algo están pasando esta situación, y pues que simplemente lo afronten con la cara en alto y con mucha fe de que van a salir. En cuestión de sus familias, pues que se muevan, que vean de una y mil maneras precisamente para que se le haga justicia a su familia. Y que en mi caso pues me tocó estar en el lugar y con las personas no indicadas y en el momento no indicado, y muchas veces en la vida te pasa así. Lamentablemente a mí me tocó al grado de hasta pisar una cárcel, pero en un día común te puede pasar esa situación, y no al grado de llegar a una cárcel. Entonces es eso, o sea, simplemente cuando tú tienes tu conciencia tranquila, pues es eso, tener mucha fe. Y aunque sé que es algo ilógico de tener, pues en esos momentos, pues tener pues calma y paciencia de que pues Dios va a mover todo para que se hagan las cosas como son y salga a flote la verdad. Entonces pues sería eso más que nada, con mi situación que me pasé, es eso, lo que yo hice, y es el consejo que yo podría dar.